Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confiar que nunca quiero separarme de ti. Por mayor que sea la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, agradecemos este don de la vida que viene de parte de Dios hacia nosotros en cada momento. Te consagramos este momento en el que nos permitimos escuchar esta enseñanza y sobre todo que dispongas nuestro corazón y nuestros oídos para la escucha de la palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Padre amoroso, que a través de esta catequesis nosotros podamos alabarte y bendecirte, darte gloria en todo momento y sobre todo fortalecer nuestra voluntad para poder hacerla una con tu voluntad y podamos hacer siempre lo mejor para nosotros según el plan que tú tienes para cada uno. Amado Señor, que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros, que vayamos al mandato que nos has hecho de ir hacia el mundo, pero sobre todo que nosotros podamos ser luz y reflejo de lo que tú has hecho en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis y Seguimiento de Jesús, bloque número 2, bajo la mirada del Padre, tema número 5, fuente y origen de todo. Hoy iniciamos con este bloque número 2, bajo la mirada del Padre, y vamos a dar una lectura rápida a la introducción. Después de haber hablado en el bloque anterior de Dios uno y trino, y a partir de la confesión básica creo en un solo Dios, continuamos los 3 siguientes bloques dando la doctrina básica sobre el Padre, Jesús y Espíritu Santo. Este segundo bloque en relación al Padre tiene 4 temas: fuente y origen de la Trinidad, Padre Todopoderoso Creador, divina providencia y como hijos confiados. Estamos a nivel catequético, no teológico, por lo tanto, no nos detendremos en cuestiones que correspondan a la teología, sino a la doctrina esencial y elemental, y no obstante completa,
Lo esencial de la doctrina está justamente en los credos, en el de los apóstoles, en el niceno-constantinopolitano de la misa, el de San Atanasio y el de Pablo VI, el credo del pueblo de Dios. El credo es la síntesis y la recopilación o concentración de lo esencial. Se enseñaba a los catecúmenos y 5 días antes del bautismo se les entregaba el símbolo de fe, traditio symboli, y ellos el día de su bautismo hacían la confesión de fe, reditio symboli, traditio y reditio, entrega y confesión de fe. Toda esta catequesis combina 2 dimensiones, la dimensión doctrinal y la vivencial, conocimientos claros y asimilados, ordenada y articuladamente, a nivel intelectual como doctrina, pero ante todo vida. La palabra de Dios, más allá de solo conocimientos, debe ser vida, es para transformar en la vida misma. Bien, pues como ya les había adelantado desde los alimentos anteriores, desde las catequesis anteriores, empezamos con este primer bloque de la catequesis que nos hacía una introducción hacia entender y comprender al Padre, bueno, entender a Dios, Dios que se revela al hombre, Dios que en su esencia es yo soy, o sea, Él es el que va a estar ahí y que esa esencia de Dios es precisamente amor, es precisamente también benevolencia, es fidelidad. A través de su revelación, primero en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, y poco a poco a través de los profetas, de los reyes, de los jueces, hasta Jesucristo. Nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo ese Dios que no era un Dios lejano, ese Dios que era un Dios de amor, ese Dios que es un Dios de amor, de fidelidad, de misericordia, pero sobre todo en Jesucristo encontramos un Dios trinitario, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma esencia, la misma substancia. Ahora, a partir de este bloque, que es el bloque 2, hablaremos de la mirada del Padre, hablaremos en síntesis de esta primera persona de la Santísima Trinidad, en el siguiente bloque de Jesús y en el siguiente del Espíritu Santo. ¿A partir de qué? A partir del credo. El credo, que es una profesión de fe y que ya lo veíamos ahí, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, el credo de San Atanasio, el credo de Pablo VI. Es decir, cómo se va componiendo esta síntesis de la esencia de los dogmas de la fe que nosotros tenemos que saber. El credo, por tanto, no es una oración, no es un rezo, sino es una profesión de fe que tenemos que conocer como cristianos. No solamente saberlo de memoria, sino tener la capacidad de que a través de lo que nosotros sabemos, defender nuestra fe, entender realmente lo que dicen estos dogmas, esta síntesis de nuestra fe. Y bien, pues ya veíamos ahí cómo a los catecúmenos, es decir, a los que se iniciaban en la fe cristiana en los primeros tiempos de la iglesia, se les entregaba esta profesión de fe. ¿Para qué? Para que primero se les entregaba antes de su bautismo, para que la asimilaran, la hicieran suya, y el día de su bautismo la pudieran profesar, ¿sí? Que decía aquí, la traditio y la reditio, la entrega y la confesión. Pero más allá de todo lo que nosotros podamos aprender de estos dogmas y más allá de que nos sepamos el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, que nos lo aprendemos casi básicamente desde la catequesis para la primera comunión, es el que vivamos bajo esta confesión de fe y que la hagamos nuestra. Bien, pues con todo este preámbulo y esta introducción, iniciamos pues el tema número 5, que es fuente y origen de todo. En Dios todo es uno, igual e idéntico, excepto las relaciones opuestas, paternidad, filiación, expiración activa y aspiración pasiva. El Padre y el Hijo son diferentes en que el Padre engendra y el Hijo es engendrado. Todo lo demás es idéntico y luego de los dos procede el Espíritu Santo. Esto lo vimos como con mayor claridad desde el tema anterior, cuando al final hablábamos del dogma de la Santísima Trinidad y entonces veíamos cómo el Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo, entonces hacen esta procesión del Espíritu Santo. El Padre en la Trinidad es fuente y origen. No es causa, el Padre no es causa, el Hijo es efecto.
y el Hijo es efecto, ya que la causa es superior al efecto y el efecto inferior a la causa, y todo de forma eterna, no que Él haya sido primero, y después apareció el Hijo, y después apareció el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es la fuente y el origen, más no es la causa, porque entonces si decimos que a toda causa hay un efecto, o a que a toda acción hay una reacción, veríamos entonces que si el Padre fuera la causa, el Hijo sería el efecto y sería inferior porque es superior la causa al efecto. Entonces, no es así. El Padre es la fuente y el origen, pero está al mismo nivel y divinidad que el propio Hijo. En Dios todo es presente, todo está siendo, no hay cambio, sus pensamientos son siempre presentes, sus pensamientos, sus planes en la inteligencia y sus decisiones en la voluntad son eternos. Eternidad y tiempo son dos dimensiones diferentes. Dios es siempre presente, por lo tanto su relación con nosotros es siempre presente, ¿sí? O sea, en Dios está el tiempo en presente, no en pasado. No es lo que surgió, no es lo que hizo, es lo que hace, es lo que está haciendo. Entonces, en esa similitud de que todo está en presente porque todo está pasando siempre, entendemos que sus pensamientos y sus planes, su inteligencia y su voluntad es en la eternidad, desde siempre y para siempre, y se van actualizando, no porque hayan sido viejos, sino en cada uno de nosotros vuelve esa promesa, vuelven esos planes y esa voluntad y van siendo presentes para todos nosotros. El Padre revelado por el Hijo es origen primero de todo, autoridad trascendente, amorosa, paternal y maternal. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo y enviado a la Iglesia por el Padre en nombre del Hijo y por el Espíritu y por el Hijo una vez que vuelve junto al Padre. El envío del Espíritu El envío del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, conocemos desde el principio, desde el propio Génesis, cómo esta acción de Dios, desde la propia creación, desde la propia promesa de salvación, y cómo se va revelando a los hombres a través de las distintas generaciones de los patriarcas, que son, empezando con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés en esta revelación a través de la zarza, ya con un nombre, ya con una esencia, ya con una alianza, y después a través de los profetas, de los reyes, de los jueces, vemos cómo Dios se va revelando. Sin embargo, en su Hijo es la revelación plena porque es Dios mismo quien se presenta a los hombres. Pero vemos cómo esta revelación en plenitud como misterio de la Santísima Trinidad la vemos en la llegada del Espíritu Santo a través de Pentecostés. El Hijo revela al Padre, y es también el que revela al Espíritu Santo. Entonces en Jesús nosotros empezamos a escuchar el cómo existe en la persona de la divinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Se ve al Padre como el principio absoluto sin inferioridad o posterioridad de tiempo. No hay tiempo, son eternos. Una misma adoración y gloria. Los tres son iguales y eternos. Siempre han existido y no hay momento en el que alguno de ellos haya empezado a existir. No existió uno antes que otro. Tienen la misma eternidad y son desde siempre y para siempre. No porque Jesús haya entrado en la historia de la humanidad en un cierto tiempo, desde ahí empezó a existir el Dios Hijo. No. Dios Hijo existe desde esa eternidad en la que Dios se manifiesta desde antes de la creación. Existen desde siempre y para siempre. No porque el Espíritu Santo se manifiesta en el día de Pentecostés a los apóstoles, ahí empieza a existir, ¿no? Escuchamos cómo el Espíritu Santo revoloteaba en las aguas desde la propia creación, ¿no? Ese Espíritu Santo que está presente también por medio de los profetas, dice el credo, habló por los profetas, y también se revela en el bautismo de Jesús, cuando vimos cómo a través de del Evangelio, eh, cómo se abre el cielo cuando Jesús entra eh, al río Jordán para ser bautizado, se abre el cielo, se escucha la voz
de Dios que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, y se desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, en muchos momentos de la historia del hombre se va revelando Dios, pero hay acciones donde se ve de manera concreta esta Trinidad. Difícilmente el hombre puede entender esto por ser un ser corpóreo, inmerso en la materia y en el cuerpo, en el tiempo y en el espacio. El tiempo en medida del cuerpo, en movimiento, el espacio es en el lugar donde un cuerpo se pone en relación a otros cuerpos. Si no hay cuerpo, no hay lugar ni tiempo. Y todo esto no se aplica a Dios. No se pueden imaginar la realidad de Dios. Es más fácil ubicar a Jesús en su humanidad. Si bien es cierto, quizá desde nuestra propia humanidad no podemos entender esto. Por eso el primer tema hablaba de la fe, porque es desde la fe que nosotros vamos a ir entendiendo estas razones tan importantes. Y entonces, si es cierto que no lo podemos entender, porque para que exista este tiempo, este espacio, se necesita materia y no podemos comprender cómo no lo hay en Dios. Es por eso que es más fácil para nosotros como cristianos, como discípulos, como creyentes de Dios, eh, vislumbrar o tener una mayor, eh, fia f estar más afianzados, perdón, con Jesús, porque Jesús sí tiene una materia, sí tiene un tiempo, sí nació en cierto momento, pero nace en su humanidad, no en su divinidad. Su divinidad ha existido desde siempre, en la eternidad. Entonces, nos cuesta un poco de trabajo asimilar la persona del Padre o del Espíritu Santo si no le damos forma, si no le damos un tiempo, si no está como asemejado a nosotros, a lo que nuestra capacidad humana y nuestra razón pueden entender. Es ahí donde está la dificultad. Sin embargo, en Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia. Él, que es el creador de todo, crea también estas leyes físicas, materiales, para que nosotros podamos comprender las realidades de nuestro entorno. Sin embargo, en Dios no se aplican estas leyes. El Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpo, sus seres inmateriales, pero personales. Son personas y diferentes entre sí, y como los seres superiores, inteligentes y libres, la definición occidental clásica de persona es individuo subsistente, de naturaleza intelectual, un ser inteligente y libre. ¿Sí? Hablamos entonces de tres personas en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La definición de persona no es aquel que tiene un cuerpo, sino la persona o la definición de persona es un ser que es inteligente y libre, un ser individual que subsiste de manera intelectual, inteligente y libre. Entonces, en ningún momento para definir a una persona se dice que tiene un cuerpo orgánico, sino que tiene esas capacidades, una naturaleza intelectual, inteligente y libre, lo cual tiene Dios, porque nos lo proveyó también a nosotros como personas. Entonces, una persona es aquel que es ese individuo intelectual, inteligente y libre. Esa es la definición de persona. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, porque tienen esta voluntad, son inteligentes, son libres y son individuos. La primera persona es Padre porque tiene un Hijo, el Verbo segunda persona de la Trinidad, y se aplica esa expresión a nosotros porque nos insertamos en el Hijo. Jesús dice, mi Padre y su Padre. Paternidad de un orden diferente. Jesús es Hijo natural de Dios y nosotros somos adoptivos. Entonces, a la primera persona de la Santísima Trinidad le damos el nombre de Padre, pues porque Él engendra a Jesús, porque es Jesús el primer hijo y nosotros insertados en él, le seguimos diciendo Padre, ¿no? Como esa naturaleza que nos da. Dios solo tiene un hijo, el verbo de Dios, y nosotros adquirimos características de hijos al ser insertados en el Hijo por la fe y el bautismo. Si no, seríamos criaturas solamente y no hijos, como los animales son criaturas de Dios, pero no hijos. Antes de ser insertados por el bautismo eh, em, a Jesús, bueno, a Dios, pues somos criaturas, ¿no? A una definición muy clara que tenemos que entender incluso desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Dios elige un pueblo
y desde ahí empieza a gestar en ellos esa alianza. Sin embargo, es hasta Cristo que podemos empezar a llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios, quizás sea adoptivos desde un hombre, pero siempre con la misma preferencia que tiene por encima de sus criaturas. Se le llama padre porque engendra al hijo. San Hilario de Poitiers y San Agustín explica la generación que el hijo en la línea de la inteligencia, la procesión del Espíritu Santo, en la línea de la voluntad, por lo tanto, del amor. ¿Sí? Son explicaciones quizá muy difíciles de dar y de entender, sin embargo, que nosotros nos quede muy claro que el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo hacen esta procesión del Espíritu Santo, ¿sí? Son, vaya, no podemos entenderlo porque no tiene una materia, no tiene una naturaleza física en la que lo podamos explicar. Sin embargo, pues tampoco es imposible entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos mientras con esta parte de la catequesis, poco a poco lo iremos ahondando. Al exterior de la Trinidad es origen y fuente de las obras y misiones. El Padre no tiene misiones, a Él no le envía nadie. El Hijo es enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo a su obra de santificación y obra de poder, sobre todo en Pentecostés, ¿no? Entender muy bien esto. El Espíritu Santo, el Padre no tiene una misión, Él es creador, Él es la fuente de todo y Él envía a su único Hijo para salvar a los hombres, ¿no? Para continuar con este plan de salvación que se había gestado y que por obra del pecado, primero pues en Adán y Eva, se rompe, ¿no? Este plan tan maravilloso de Dios, entonces envía a su único Hijo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para continuar con la misión en la iglesia. Entonces, por eso es que Él no tiene una obra, ¿no? En esta exterioridad de la Trinidad, cada uno tiene una tarea, por así decirlo. La primera tarea es la que asigna el Padre al Hijo, y luego el Padre y el Hijo, la tarea que le asignan al Espíritu Santo. Las obras divinas y las misiones trinitarias, las obras son de los tres, las misiones son del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no tiene misión porque Él es quien envía, Él no es enviado. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Dios es amor, hablamos de que es amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No únicamente es el Padre el que tiene amor, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, se atribuye la creación al Padre y la salvación al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Pero solo el Hijo se encarnó en esta humanidad. Entonces, entendamos muy bien. La misión concreta del Hijo es la salvación. La misión concreta del Espíritu Santo es la santificación, ¿sí? Entonces, esas son digamos, lo que le atribuimos a, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Todo es obra común de las tres personas porque la Trinidad, así como tiene una misma naturaleza, también tiene una sola y misma operación. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común desde su propiedad personal. Uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y un solo Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. ¿Sí? Una sola obra común porque tienen la misma naturaleza, pero cada quien tiene una acción diferente. Las misiones divinas de la encarnación del Hijo, del don del Espíritu Santo, son las que se manifiestan en las propiedades de las personas divinas. Es decir, ¿cuál es la misión? La encarnación y los dones que da el Espíritu Santo. Esas son parte de las misiones divinas. La economía divina, obras de Dios, son por las que se revela y comunica su vida. Es una obra común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas sin separarlas de ningún modo. Y el que da gloria al Padre lo hace por el Hijo y el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace por el Padre, lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. ¿Sí? Entender muy bien esto. Las obras de Dios
por las que se revela y comunica su vida, ¿sí? Así como toda vida cristiana es comunión en las tres personas, vemos que le damos gloria al Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, todo lo que hacemos, el que sigue a Cristo, dice, sigue al Padre, y diga, el que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve, ¿sí? No podemos decir que solo creemos en Jesucristo y en el Padre, pues todavía no. El Padre es quien nos da la oportunidad, quien nos atrae, quien nos elige, quien nos escoge. ¿Para qué? Para poder ser discípulos de Cristo, y entonces es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos motiva para continuar con nuestra misión. El último fin de toda la economía divina es la entrada de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, lo que en la tradición cristiana se llama inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Si alguno me ama, guarde mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Sí? Inhabitación de la Trinidad. ¿Sí? El prefijo in marca hacia el interior, dentro de, ¿no? Y a veces cuando nosotros hablamos de inhabitación, o sea, si vemos una casa vacía, decimos está inhabitada. Y es incorrecto. ¿Por qué? Porque la inhabitación es el vivir dentro, ¿sí? Estar dentro de. Entonces, cuando hablamos de la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, no estamos hablando de que no exista la Trinidad en el alma del justo, que no habite dentro de, sino que habita dentro de. Entonces, el fin de nosotros como cristianos es vivir en esa inhabitación, ¿sí? Es desde ahora, desde ya, convertirnos en esos templos de la Trinidad para después prepararnos hacia la vida eterna y entonces ser insertados en vivir hacia la Trinidad. Entonces, esta entrada hacia la unidad perfecta, que es la Trinidad Santa, a la que estamos llamados, pero desde este momento. Y entonces por eso termina con esta cita de San Juan en el capítulo 14, en el versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, ¿sí? Cuando nosotros realmente somos verdaderos cristianos, y vamos mostrando ese amor hacia Cristo, amamos al Padre, y por lo tanto, si el Padre y el Hijo habitan en nosotros, también estará el Espíritu Santo. Pero para que nosotros podamos ser parte de eso, porque el Padre nos atrae, en el Hijo nosotros creemos a partir de lo que Él nos enseña, pero es el Espíritu Santo el que nos mueve, ¿sí? Bien, pues yo sé que estos temas son un poquito complicados de entender, sin embargo, bueno, vamos a tratar de ver, de leer y releer y de analizar muy bien estos temas y ponerlos en práctica en nuestra vida. ¿De qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues entender que el Padre es fuente y origen de todo, que el Padre siempre ha estado con nosotros, que todo lo que atribuimos en lo que pasa en nuestra vida no es que una cosa la haga el Padre, otra el Hijo, otra el Espíritu Santo. Es que actúan en una acción trinitaria para que todo lo que sucede, el don de la vida, la salud, el trabajo, el alimento diario, sea provisto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es cierto, hemos tenido un encuentro con Cristo porque Dios nos ha llamado por nuestro nombre, porque es precisamente el Padre con con su amor eterno, fiel y leal, el que continúa en nosotros esa obra tan grande. Hablamos hace un tiempo, cuando inició este tema de la eternidad. Pero ¿qué es la eternidad? O sea, sabemos que Dios es eterno, existe desde siempre y para siempre en sus personas. Pero el concepto de la eternidad está realizado con la inmortalidad y se refiere a una duración infinita y que no tiene límites y que existe sin tiempo o fuera del tiempo. El padre de la Iglesia cristiana, San Agustín, escribió que el tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existiría fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente el tiempo presente. O sea, no existe desde que creó, porque en la creación misma está el tiempo que nosotros conocemos. Existe desde siempre porque Él está fuera de este tiempo. ¿Okay? Entonces,
Tenemos que aprender a ver todo esto, dar razones de nuestra fe, entender estos dogmas, pero sobre todo vivirlos, tener la fe de que es cierto y ponerlos en práctica, creyendo que Dios siempre estará en todo momento para nosotros, ¿ok? Bien, pues vamos a terminar nuestra catequesis, vamos a encomendarnos como siempre a la Madre del Cielo para ayudar, que nos ayude en esta semana y para que siempre de su mano nosotros no nos perdamos en ningún momento hacia el camino hacia Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que nos concedas en este momento en el que nosotros nos hemos destinado para prepararnos en esta catequesis, en esta formación, para que seas tú quien nos tome de la mano y nos lleve siempre hacia tu Hijo Jesús, y que aprendamos de ti a cumplir la voluntad del Padre, para así insertarnos como verdaderos discípulos de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.